Le hemos titulado a este tema ¿Duermen las almas? En su segunda parte, ¿duermen las almas? ¿Qué sucede con una alma cuando duerme? O cuando muere, que es otra palabra más clara, ¿verdad?, que podemos entender nosotros. Bíblicamente la expresión que se usa es duermen, ¿verdad? Y es lo que la palabra de Dios utiliza muy frecuentemente para hablar de la muerte, que las almas duermen, y es precisamente el título de nuestro tema. ¿A qué se refiere la Escritura? ¿Verdad? Acerca de los que duermen. Gloria a Dios. Vamos a la palabra del Señor, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Venga. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confío en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Le invito una vez más a continuar analizando este tema al cual hemos titulado ¿Duermen las almas? Ahora en su segunda parte. Y hemos estado mirando precisamente lo que la Escritura nos enseña acerca de lo que sucede cuando una persona muere, que bíblicamente utiliza en muchos pasajes de la Escritura el término duermen. Acerca de los que duermen, dice Pablo, no queremos que se entristezcan como los que no tienen esperanza. Está hablando de los que han muerto, los que duermen. Entonces el hablar de la expresión dormir bíblicamente se utiliza mucho para referirse abierta y directamente a lo que es la experiencia de la muerte. Sin embargo, cuando alguien ha muerto o alguien duerme, como le llama la Escritura, la primera pregunta que debemos de hacernos es: ¿a qué se está refiriendo cuando habla de dormir? ¿Se está refiriendo al estado del cuerpo físico o al estado del alma de la persona? Primeramente, para poder entender el fundamento y la base de esto, tenemos que entender qué es lo que significa la palabra muerte a la luz de la palabra de Dios, a los ojos de Dios. Si muerte significa, como se dice secularmente, el fin de la existencia de una persona, y ahí terminó la existencia del ser humano en la muerte, ¿o qué significa realmente muerte? O si muerte significa que el alma queda inerta, inconsciente, dormida, como se entiende, y entenderemos igualmente que no se refiere a eso, ¿verdad? Y ya vamos a mirar, hemos mirado pasajes y vamos a mirar más pasajes, sino entender que esto significa precisamente al estado del cuerpo. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo es el que queda dormido, inerto, desconectado con el mundo, con todo lo que hay. Ya no hay más conciencia, ya no hay más entendimiento, ya no hay más frío, ya no hay más calor. El cuerpo queda inerto, queda muerto, queda dormido, queda sin conexión alguna, ni con el mundo exterior, ni con el mundo interior, ni con nada. Ya no hay conciencia de nada. Queda muerta la persona, queda dormido ese cuerpo hasta que se convierte en polvo, y hasta que sea despertado ese cuerpo del polvo de la tierra, como lo dice Daniel capítulo 12 versículo 2, que vienen días cuando muchos de los que duermen, vuelve a usar la palabra, en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces viene el día cuando serán despertados los que duermen en el polvo de la tierra. Pero
¿A qué se está refiriendo? ¿A el alma que duerme en el polvo de la tierra? No, el alma no duerme en el polvo de la tierra. El alma no se descompone, el alma no se deshace. El alma no es materia terrenal como nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo cae a la tierra y comienza desde el momento que muere a descomponerse, comienza a transformarse, se pone pálido, se pone frío y comienza una descomposición, como con Lázaro, ¿verdad? Cuando había muerto, tenía 4 días de muerto, y el Señor dice: muevan la piedra. Y le dicen: Señor, ¿cómo estás diciendo muevan la piedra? Ya es de 4 días, ya huele mal, ya se está descomponiendo su cuerpo. No importa, yo puedo restaurar y hacer nuevo el cuerpo más dañado, más deteriorado que pueda haber. Yo lo puedo hacer nuevo una vez más, así que muevan la piedra. Y de hecho que la movieron y el Señor resucitó a Lázaro, ¿verdad? Entonces no importa que tuviera 4 días de muerto, y si tuviera 40 días de muerto sería lo mismo, y si tuviera 400 días de muerto o 400 años sería lo mismo. No hay diferencia para el Señor. Lo mismo es resucitar o restaurar un cuerpo en proceso de descomposición de 4 días a un cuerpo de 400 años que ya quizás es más polvo que otra cosa, ¿verdad? Y si fuera de 4,000 años, pues por supuesto que sería todavía más, estaría más deshecho todo su compostura, aún sus propios huesos, ¿verdad? Pero no importa, el Señor tiene poder para levantar el cuerpo, restaurarlo y levantarlo, resucitarlo. En el caso de Lázaro, lo resucitó una vez más en un cuerpo de carne como el nuestro. En el caso de lo que será la resurrección de la iglesia, de los hijos de Dios, como dice la palabra allá a través de Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estemos en vida seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en los aires. Ahí está hablando de esa resurrección donde el cuerpo resucitará ya no en un cuerpo natural, sino en un cuerpo glorificado, un cuerpo de gloria, un cuerpo transformado para estar con el Señor por toda una eternidad. Entonces, ¿qué significa muerte? Muerte significa la separación. La separación nunca significa el fin de la existencia de una persona, nunca significa el estar en un estado de adormecimiento o de inconsciencia. Simplemente significa separación. ¿Separación de qué? Separación del cuerpo y del alma. Separación del cuerpo y del alma. Esa es la muerte natural, la muerte física. Está la muerte espiritual, que significa separación de Dios con el hombre. El pecado hace separación de Dios con el hombre. Cuando el hombre vive en pecado, está separado, está muerto en sus delitos y pecados. Esto significa está separado de Dios. Muerte es separación. Si hablamos de la condenación eterna, eso es lo que la Biblia llama la segunda muerte, la muerte espiritual, la muerte eterna, perdón, o la condenación eterna, que es la separación eterna de Dios y del hombre, donde Dios le dice al hombre: apártate de mí al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Y esa es una separación eterna, donde el hombre vivirá eternamente separado de Dios. Esa es la muerte segunda, la condenación eterna. Pero nunca es el fin de la existencia del ser humano, nunca es un estado de inconsciencia, nunca es el fin de la vida, nunca es un adormecimiento, nunca es eso la muerte del alma. En otras palabras, el alma, repito, no es un ser físico, el cuerpo es un ser físico. El alma habita en este cuerpo que es el estuche, que es la casa, el vehículo donde se mueve, donde nos movemos. Pero el alma es un ser espiritual, es un ser espiritual. Fuimos creados para vivir eternamente. No dejaremos de existir desde el momento que fuimos creados. Viviremos por toda una eternidad, sea en la gloria de Dios con el Señor, o sea en el tormento eterno por una eternidad, ¿verdad? Pero viviremos por una eternidad. Tuvimos principio, pero no tendremos final. Viviremos para siempre. Eso lo dice la palabra de Dios. Es uno de los atributos en los cuales Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Entonces, si yo entiendo que mi alma no muere, si yo entiendo que mi alma
es un ser espiritual que no se deshace, que no se envejece. Lo que se envejece es el cuerpo de uno. Por eso uno puede tener 50, 60, 70 años y todavía dice: tengo corazón de joven, me siento jovencito por dentro. Y es una realidad, ¿verdad? Bueno, yo no sé usted, yo me siento jovencito por dentro, acá dentro en el corazón. Y lo he escuchado, ¿verdad? En ancianos y en gente grande de edad. ¿Por qué? Porque nuestra alma en verdad no es la que se envejece. Usted mira que los años pasan. ¿Y a quién le pasan los años? Pues a su cuerpo le pasan los años, ¿verdad? Y el tiempo le cobra la factura. ¿A quién? Pues a su cuerpo, ¿verdad? Y ahí comienza a mirar el efecto secundario de los años que van pasando, del tiempo que va pasando. Va marcándose el efecto secundario en lo que es el cuerpo. Pero su alma es una alma que fue creada para vivir por toda una eternidad. Por toda una eternidad. Así que ¿qué son 70 años para mi alma que va a vivir una eternidad? Oiga, no es nada, ¿verdad? Es decir, es apenas comenzar a vivir. Por eso cuando una persona muere, no es el fin de su existencia, no está terminando de vivir, está comenzando a vivir. Ha despertado del sueño de la vida y ha entrado a la realidad de la eternidad, donde vivirá por toda una eternidad. Repito, en la gloria de Dios o separado de Dios por toda una eternidad. Pero la verdad y la realidad es que vivirá para siempre. Amén, mis hermanos. Entonces, repito, nuestra alma es un ser espiritual que fue creado para vivir para siempre. El tiempo no la descompone. El alma no se queda en una tumba. Una tumba no puede retener el alma del hombre, ¿verdad? Porque la tumba es materia y no puede retener el alma del hombre. El cuerpo ya no retiene el alma del hombre, porque muerte es separación. Se separó el alma de ese cuerpo y por eso fue diagnosticado como muerto el cuerpo después de la separación de ese cuerpo con esa alma. Por tanto, el alma no se queda en esa tumba. ¿Qué pasa con el alma? Dice el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Qué convicción tan maravillosa. Esa tiene que ser la convicción de cada uno de nosotros. Poder decir con toda convicción y seguridad nosotros: para mí el vivir es Cristo. Y si te mueres, hermano, es una ganancia el morir en Cristo Jesús, porque no tengo pérdida, me voy a la gloria de Dios y termino ganando en vez de perder. En el Señor ganamos aún con la misma muerte. Pero nuestro vivir tiene que ser Cristo, ¿verdad? No puede ser: para mí el vivir es el mundo y el morir es ganancia. No, porque si para ti el vivir es el mundo, entonces el morir es la calamidad y la pérdida más grande que puedes imaginarte, ¿verdad? Si para ti el vivir es cualquier otra cosa de esta vida, la fama, las riquezas, el dinero, el placer o cualquier cosa que este mundo ofrezca, entonces el morir no va a ser ganancia. El morir va a ser calamidad, desastre, destrucción, angustia, tormento, sufrimiento, etcétera, etcétera. Pero si nosotros podemos apropiarnos de esta palabra: para mí el vivir es Cristo, mi vida para Cristo la vivo, busco agradar al Señor, busco vivir para Él. Si para mí el vivir es Cristo, el morir será una ganancia de parte de Dios, aleluya, será un beneficio. Y el apóstol lo aclara de esta manera: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo dice: pues en verdad el vivir en la carne, en este cuerpo todavía, hay una ganancia y hay un beneficio. El beneficio para la obra, es decir, sé que me necesitan como apóstol, que me necesita la obra de Dios para animarlos, para predicarles, para alimentar al rebaño con la palabra de Dios. Dice Pablo entonces: no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir. Habla de partir. ¿Quién es quien parte? Quien parte es el alma. El cuerpo no parte, el cuerpo se queda aquí, el cuerpo se queda ahí en esa tumba. El cuerpo no va a ningún lugar, pero el alma sí va a un lugar. O sea, parte, es su partida, se va, ¿verdad? Pero el alma
pero el cuerpo no se va a ningún lugar. El cuerpo, repito, ahí se queda. Si el cuerpo lo sepulta, ahí en esa tumba usted va 20 años después y ahí sepulta, y ahí están los huesos del abuelo, ahí están los huesos de, bueno, más que todo en los pueblos, ¿verdad? Allá en nuestros pueblos que se utiliza, por lo menos donde yo soy todavía así se hace, ¿verdad? La familia tiene su lugarcito y ahí están los huesos del abuelo, ahí están los huesos del tío, y ahí están uno al lado del otro, y ahí está la familia en una misma área, ¿verdad? Algunos en una misma tumba, ¿verdad? Dependiendo del tiempo que hace que murieron, ¿verdad? Pero ahí están, ahí está el resto, ahí está la evidencia, ahí está el cuerpo ya desgastado, ya los puros huesos en muchos casos, ¿verdad? Pero ahí están. En este caso el apóstol Pablo dice: yo hablo de mi partida, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. O sea, no está diciendo partir a la tumba, partir y quedarme en la tumba, no, partir y estar con Cristo. ¿A dónde vas a partir, Pablo? Voy a partir con Cristo. Voy a irme con Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Bueno, pues Él está en todo lugar, pero aquí en este caso se refiere a la gloria de Dios, a la presencia de Dios, a ese lugar maravilloso reservado para los hijos de Dios. Entonces Pablo está hablando de una partida, pero no es una partida a la tumba, es una partida para estar con Cristo. ¿Quién va a estar con Cristo, Pablo? ¿Tu cuerpo? No, el cuerpo de Pablo está sepultado hasta este día en algún lugar por allá en Israel o sus alrededores. No sé exactamente dónde estará, pero por allá está el cuerpo del apóstol. Por ahí quedó sepultado, posiblemente en Roma, donde fue ejecutado, ¿verdad? En algún lugar por allá está el cuerpo de Pablo, y allí está todavía, quizás ya convertido en polvo, esperando todavía la resurrección de los justos, el arrebatamiento de la iglesia. Pero la pregunta es: ¿el apóstol Pablo está ahí? ¿El alma del apóstol Pablo está ahí en aquella tumba o en aquel lugar donde haya quedado su cuerpo? De ninguna manera. El apóstol Pablo: si yo parto para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice, pero quedaré en la carne. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Está diciendo el apóstol Pablo, ya poniendo las cosas en balanza: le he pedido al Señor que me deje estar un poco más de tiempo en este cuerpo, en esta carne, porque me es necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Entonces el apóstol hablaba acá todavía cuando escribe a los filipenses: sé que Dios me va a dejar un tiempo más. Eventualmente se lo llevó, me refiero a que murió, porque ya en 2 de Timoteo capítulo 4 habla de que está preparado para su partida, que su tiempo está cercano. He peleado la buena batalla, he guardado la fe, y solo me espera la corona que el Dios justo me dará a mí y a todos los que aman su venida. Estaba listo para ser sacrificado, en otras palabras, para ser muerto, porque en este caso iba a ser ejecutado por los romanos, iba a ser muerto, ¿verdad?, por causa de su fe. Y eso es lo que se entiende que sucedió con el apóstol Pablo. Históricamente se conoce que murió precisamente ahí en Roma, ¿verdad?, por causa de la fe. Primero fue encarcelado, estuvo por mucho tiempo de esa manera, hasta que eventualmente fue ejecutado, y es donde se mira que partió. Pero previamente él nos habla de esa partida para estar con Cristo. Entonces su cuerpo se queda en la tumba, su alma se va para estar con Cristo. Veamos qué dice la palabra. Vayamos a algunos pasajes para cubrir lo más que podamos. Mateo capítulo 22, versículo 23 en adelante. Aquel día vinieron a él los saduceos, dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo.
y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Qué maravilloso, ¿verdad? Estos hombres saduceos que no creían en la resurrección de los muertos, lo quieren atrapar en un callejón sin salida, como se dice. Lo quieren poner contra la espada y la pared y le ponen el ejemplo, ¿verdad? Y le dicen: bueno, te vamos a preguntar de este caso. Una mujer se casó con un hombre y murió el hombre sin dejar descendencia. Era costumbre y parte del orden que se llevaba en el pueblo de Israel, que el siguiente hermano la tomaba como mujer, como esposa, para poder levantar descendencia a su hermano y que no quedara sin descendencia. Pero resulta que este también muere, y eran 7 hermanos, los 7 se casaron con ella y los 7 murieron, y eventualmente también muere ella. Entonces, ¿de cuál de los 7 va a ser mujer, va a ser esposa? Si los 7 la tuvieron, va a tener 7 esposos allá en la resurrección, en la gloria de Dios, aquella mujer, o qué va a suceder. Entonces quisieron atraparlo, ¿verdad? Pero ¿quién podrá atrapar al Señor en su sabiduría? El hombre es torpe, es necio en querer de alguna manera tentar al Señor, ¿verdad? Creyéndose sabio, pero en verdad el único sabio es nuestro Dios, es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, y a Él no hay quien lo pueda atrapar en una confusión o querer de alguna manera encontrarlo en una pregunta sin respuesta. El Señor le responde y les dice muy bien, muy claramente, les dice que ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Ustedes hierran ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Cómo seremos en la resurrección? O sea, en la resurrección dice que ni se casan ni se dan en casamiento, sino que seremos como los ángeles de Dios en el cielo. Es decir, en la resurrección no hay, en este caso, sexualidad. No hay esposo y esposa. No hay tal cosa, sino que seremos como los ángeles de Dios en el cielo. No significa que vamos a ser ángeles de Dios. Cuando muere un niño, de repente alguien dice se convirtió en un angelito y ahora es un angelito. No, los ángeles son ángeles y fueron creados como ángeles, ya grandes, ya adultos. No fueron bebés de ángeles, ¿verdad? Como se pintan por allá en algunas pinturas que ha visto angelitos, o sea, bebés de ángeles, ¿verdad? Sí, se ha mirado por allá en algunas pinturas religiosas católicas, que se ponen ahí los angelitos, los bebecitos con alitas ahí. Ese es un cuento de hadas. No hay tal cosa. Los ángeles de Dios no fueron engendrados, no nacieron como bebés. Los ángeles de Dios fueron creados y ya fueron creados adultos, o sea, como son, así fueron creados. No fueron creados como bebés y fueron creciendo. Aún el mismo Adán, que fue creado por Dios, no fue creado como un bebé y luego fue creciendo hasta convertirse en un hombre. No, fue creado ya como un hombre adulto y ya así estaba y así fue. Nunca nació, nunca fue creciendo. Los ángeles de Dios tampoco van creciendo ni se van desarrollando de esa manera. No hay ángeles pequeños, bebés, ángeles grandes. No hay ángeles femeninos, angelitas y angelitos, ¿verdad? No, la Biblia no nos dice que hay tal cosa en la gloria de Dios. De hecho, que la Biblia nos dice que los ángeles de Dios son espíritus, seres espirituales que están al servicio de aquellos que hemos de heredar la salvación. Pero no podemos clasificarlos con una sexualidad como al ser humano. Al ser humano se le dio una sexualidad de hombre, varón y hembra, con un fin y un propósito de desarrollar una función y cumplir un propósito. Uno de esos propósitos fue llenar la tierra, multiplicarse
este fue uno de los planes de Dios, ¿verdad? A través de lo que es el matrimonio, Adán y Eva primeramente, y de ahí formó lo que es la familia, de ahí vienen las demás familias, y ese era parte del plan de Dios, y muchas otras cosas por supuesto dentro del plan de Dios, pero parte de ello era eso. Entonces en el cielo dice que no hay casamiento, ni se casan ni se dan en casamiento, sino que seremos como los ángeles de Dios en el cielo. O sea, que en el cielo no va a haber ese lazo conyugal, ni siquiera va a haber el lazo familiar como lo hay en esta tierra. Hermano, cuando llegue al cielo voy a ver a mi padre, voy a ver a mi madre, y voy a volver a decir: mamá, qué gusto volver a verte. No, no vas a verlo de esa manera. Sí vas a ver a tu mamá, sí vas a ver a tu papá, sí vas a ver bueno, estoy hablando de los que son salvos, ¿no? Porque el que se perdió, pues creo que quizás no lo va a ver, no lo vamos a ver, pero el que es salvo lo vamos a ver, sí. La escritura nos habla de ello, pero no va a haber el lazo familiar como lo hay en esta tierra, ¿verdad? Vamos a volver a ser una familia, y yo a mi hijo o a mi hija la quiero tanto, lo amo tanto, voy a volver a verlo. A mi padre, mi madre, era mi vida, mi papá, mi mamá, lo amaba más que todo, y ya se me adelantó, ya se murió. Entonces voy a volver a verlo, y vamos a volver a ser una familia. A lo mejor Dios nos va a dar una casita por ahí, y vamos a volver a vivir ahí como una familia. No, dice el Señor, ustedes erran, ignoran las escrituras y el poder de Dios. En la gloria de Dios vamos a ser una sola familia, y toda esa familia va a ser la familia perfecta de Dios, y lo mismo vamos a sentir, el mismo amor, el mismo afecto, el mismo cariño por un extraño que nunca conocimos en esta tierra y que vivía en Asia, en África o en Israel o en algún otro lugar. Lo mismo vamos a sentir por un mexicano, que por un guatemalteco, que por un hondureño, que por un argentino, de la raza que sea. Nos vamos a amar con un amor perfecto, pleno, como hijos de Dios, una familia perfecta en el plan de Dios, en el orden de Dios. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer en esta tierra. Los lazos familiares son reales, son importantes, y nos apegamos, están ahí, son fuertes los lazos familiares. Pero en la eternidad se rompen estos lazos, ¿verdad? Por eso dice: no hay ahí mujer ni hombre en este sentido, no se casan ni se dan en casamiento, sino que cambiará nuestro propósito y nuestra función. Y luego dice el versículo donde nos quedamos, el versículo 31: pero con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Aleluya. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Dios dice, el Señor les dice: ¿que no han oído lo que dijo Dios? ¿Que no han oído cómo se expresó Dios desde la antigüedad? Cuando se le reveló a Moisés, cuando se le manifestó a los profetas, cuando se manifestó en diferentes lugares. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. En tantos lugares se presenta como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y el Señor Jesús dice: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Si preguntamos humanamente, físicamente, ¿Abraham murió? Sí, murió, ¿verdad? ¿Lo enterraron? Sí, allá está su tumba, ¿verdad? En cierto lugar. ¿Y qué tal de Isaac? Pues lo mismo. ¿Y qué tal de Jacob? Pues también. Todos ellos murieron. Pero Dios no es Dios de muertos. Entonces, si ellos murieron y ahí están muertos, y su cuerpo está muerto y su alma está dormida o muerta, porque es lo mismo en semejante caso, está inerta, está en la sepultura, está ahí dormida, esperando hasta que Cristo venga a resucitarla. Entonces ahí están muertos, dormidos, ¿verdad? Porque la semejanza o la referencia que Dios hace, que la escritura hace con la muerte, es los que duermen, los que están dormidos. Entonces, si se refiere al alma de la persona, entonces no solamente el cuerpo
cuerpo de Abraham estaría muerto, no solamente el cuerpo de Isaac estaría muerto o el cuerpo de Jacob, sino también estaría muerto o dormido el alma de Abraham, el alma de Isaac, el alma de Jacob estaría muerta también, ahí esperando en la tumba. Sin embargo, la Biblia dice: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aleluya. Los que creen en el Señor no mueren, viven para siempre. No pasan de vida a muerte, pasan de vida a vida eterna en la gloria de Dios, en la presencia de Dios, hablando de aquellos que hemos creído en el Señor, de aquellos que hemos creído en el Señor. Y aún el que no ha creído en el Señor pasa de vida a condenación eterna. O sea, siempre pasará a la eternidad lo que es su alma, pero no se queda allí en la tumba. Pero hablemos de los creyentes, del que ha creído en Dios, del que ha creído en Cristo. Dijo el Señor: Dios no es Dios de muertos. Entonces Dios es Dios de vivos, porque para Dios los que creen en Él viven, no mueren, viven para siempre. Entonces, si viven, no están muertos en la tumba, no están dormidos en la tumba, no están inertes en la tumba, no están inconscientes en la tumba, no están atrapados ahí sin saber nada, dormidos, adormecidos en la tumba. No, están vivos en la gloria de Dios, en la presencia de Dios. Sus almas están regocijándose, están glorificando a nuestro Dios. Amén, mis hermanos. Veamos qué sigue diciendo la palabra y vamos a pasajes más fuertes que nos declaran más específicamente esta verdad. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Aquí Juan el apóstol tiene una visión, una revelación. Apocalipsis 6:9 dice que cuando abrió el quinto sello, dice: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. O sea, Juan el apóstol está viendo las almas. Ya no es solamente lo que miramos en las escrituras que ya hemos visto, que nos hablan de esta verdad, sino que ahora Juan, en una revelación directa, está mirando bajo el altar de Dios las almas de los que habían sido muertos. O sea, está hablando directamente de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran sobre la tierra? O sea, fueron personas víctimas, fueron justos que padecieron injustamente, personas que murieron como el justo Abel, que su hermano lo mató por envidia. Personas que murieron como Esteban, que por predicar la palabra y anunciar la palabra de Dios lo apedrearon y lo mataron, mirando la gloria de Dios y predicándoles a Cristo. Entonces, todos estos hombres del ayer, desde la antigüedad, ¿verdad?, hasta el presente, personas que siguen muriendo por el amor a Cristo, por predicar la palabra, por dar testimonio de su fe, por guardar la palabra de Dios. Todas estas personas, ¿verdad?, dice Juan que miró aquellas almas bajo el altar. Dice que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y le preguntaban al Señor, le clamaban diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran sobre la tierra, de los que nos mataron, de los que nos hicieron maldad injustamente? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen
todavía un poco de tiempo. ¿Están descansando las almas que mueren en Cristo, en el Señor? Sí. Están descansando, pero no en la tumba, no en un lugar en esta tierra, en el sepulcro, en algún lugar ahí donde murieron, no, sino que están descansando en la presencia de Dios, en la gloria de Dios. Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaren todavía un poco de tiempo hasta que se completare el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Entonces esos consiervos, dice el Señor, ya muchos de estos murieron por el Señor, murieron por la palabra. Uno de los primeros en el Antiguo Testamento fue Abel. Uno de los primeros en el Nuevo Testamento fue Esteban. Y de ahí siguió habiendo cantidades enormes de hombres y mujeres justos que han muerto por la palabra, por el Señor. Y aún en nuestro tiempo sigue habiendo personas, y no sabemos cuántos más irán a morir o iremos a morir si nos toca a nosotros, porque dice el Señor: esperen, ¿hasta cuándo? Hasta que se cumple el número de sus hermanos. Hay otros cuantos allá en la tierra que van a padecer como ustedes. Y nosotros en veces podemos decir: ¿y por qué a mí, Señor? Que no sea yo uno de esos. Pero entiendes que al ser tú uno de esos, serás privilegiado y bendecido, porque Dios te recompensará eternamente. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de mí, de mi nombre, de mi palabra, porque grande es su galardón en los cielos, dijo el Señor Jesús. Así que en esta tierra uno podría decir: pues siento lástima por él, pobrecito, pobrecita, miren cómo sufrió, miren cómo le fue, miren lo que le hicieron, miren el sufrimiento, el dolor y la injusticia que pasó. Qué triste, ¿verdad? Yo no quiero pasar por eso. Bueno, no queremos pasar humanamente, es doloroso, pero cuando lleguemos a la gloria de Dios, vamos a decir: dichoso ese hermano, dichoso Esteban, dichoso cada uno de los hombres y mujeres que murieron por causa del Señor y de la palabra del Señor, porque grande es su galardón en la gloria de Dios. Grande será su galardón por una eternidad. Por eso no son dignos de compadecer, son dignos de admirar. Son dignos de admirar y de decir: qué privilegiados y qué dichosos, bienaventurados, dijo el Señor. Es una palabra de las más completas para hablar de una felicidad, alegría, gozo, dicha completa y plena que recibirán. Entonces está declarando esa palabra el Señor, y eso significa que no son dignos de lástima, son dignos de admiración, dignos de imitación. Así que nosotros, cuando suframos un poco, dijo el apóstol Pablo, muchos de nosotros ni siquiera hasta la sangre hemos resistido. O sea, apenas una pequeña crítica por ahí ya andamos desmayando. Ahora si nos dan una pedreada que nos dejen ahí tirados a medio camino, quién sabe cómo reaccionemos, ¿verdad? Pero tenemos que estar firmes, tenemos que saber: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia para la gloria del Señor. Así que no temeré, permaneceré firme, permaneceré seguro, venga lo que venga, pase lo que pase. Pero el punto del pasaje, nuestro tema, es que la Escritura nos da testimonio de las almas de aquellos que han muerto creyendo en el Señor, y que la Escritura no nos dice que están en una tumba inconscientes, dormidos, sin saber qué es lo que pasa, sino que están bien conscientes y están en la gloria de Dios, están bajo el altar de Dios. Y ahí está mirando Juan esta visión y le preguntan: Señor, ¿hasta cuándo? Espérense un poquito más y ya verán la justicia de Dios, porque dijo Dios: no se vengan por ustedes mismos, dejen el lugar a la ira de Dios, porque dijo el Señor: mía es la venganza, yo daré el pago. Dios es el que hace justicia, Dios es el que venga a la causa del justo, y si en él esperamos, no seremos avergonzados y miraremos la justicia de Dios tarde o temprano en nuestras vidas, en esta tierra o en la eternidad. Porque muchos de nosotros, o mucha gente, no va a mirar la justicia de Dios aún estando en esta tierra. Esteban no miró la justicia de Dios en esta tierra. Abel no miró la justicia de Dios en esta tierra, y muchos mártires que murieron no miraron ninguna justicia de Dios en esta tierra, pero la van a mirar, un día la van a mirar. Dios no ha terminado, su plan no ha terminado, y Dios todavía está obrando y trabajando. Entonces las almas
estaban conscientes, no estaban en un sepulcro, no estaban dormidas. El cuerpo seguramente estaba en el sepulcro. Fueron asesinados, fueron torturados, como en la famosa Santa Inquisición del tiempo antiguo, donde la Iglesia popular atormentaba a los cristianos para que negaran su fe con maneras crueles, métodos diabólicos, directamente diabólicos, terribles, ¿verdad? Siempre con el fin de que las personas negaran su fe. Y aún a pesar de todo eso, la mayoría de ellos preferían morir primero antes que negar que su vida le pertenecía a Cristo, que Cristo era su Señor, que servían y amaban a Cristo con todo su corazón. Aleluya. Así tenemos que ser nosotros. Amén, mis hermanos. Vayamos a la palabra y veamos algunos testimonios más. Mateo capítulo 17, versículo 1 en adelante. Veamos qué dice la palabra del Señor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y les tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Aquí miramos otra evidencia más, otra base más de esta revelación que ahora el Señor da a los discípulos, a Pedro, a Jacob y a Juan, que dice la Escritura que 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Hubo una manifestación gloriosa, resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estamos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Lo que miramos en este pasaje es cómo el Señor cuando los lleva a este monte y comienza a transfigurarse con el fin de mostrarles el ambiente espiritual, de mostrarles su divinidad, su deidad, quién era Él verdaderamente. Comenzó a recorrer el velo de carne y a permitir que saliera un poco aquella gloria que había en aquel cuerpo humano. Comenzó a resplandecer, no de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Una luz enorme salía de él. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Su rostro resplandecía como el sol, al grado que no podían ni verlo. Y era una luz enorme. Era la gloria de Dios brotando de Cristo, brotando de su interior. Y de repente en esa manifestación dice que aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces, Moisés y Elías, ¿quiénes eran? Moisés era uno de los siervos más importantes del tiempo antiguo, que en este caso se conoció como el que trajo la ley de Dios. En otras palabras, la ley mosaica, la ley de Moisés. Es a quien Dios le dio los mandamientos, a quien Dios usó para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Es uno de los personajes más admirado, más reconocido por el pueblo de Israel. Elías, ¿quién era? Un profeta de Dios, uno de los profetas más poderosos que Dios levantó desde la antigüedad hasta el presente. Y estos dos personajes, los dos habían ya muerto, por así decirlo. Bueno, habían muerto en un sentido
figurativo porque en este caso Elías entendemos que no miró la muerte, simplemente dice la palabra que un carro de fuego se lo llevó, ¿verdad? Dice que iba caminando Elías con Eliseo y de repente los separa un carro de fuego y Elías lo agarra y lo toma y se lo lleva y se queda gritando Eliseo: carro de Israel y su gente de a caballo se han llevado a mi señor, ¿verdad? Ese carro de fuego, esa gente de a caballo, ¿quiénes eran? Pues ángeles, arcángeles, no sé, ¿verdad? Que Dios envió a recoger a Elías para llevárselo a la gloria de Dios. No se lo llevó a una sepultura, no se lo llevó a una tumba, se lo llevó a la gloria de Dios para estar con el Señor. Y sabemos que no miró muerte. Entonces Elías es una figura, es un símbolo de lo que es la iglesia, que será arrebatada y será llevada para estar con el Señor sin ver muerte. Estoy hablando de la iglesia que quedará en el tiempo cuando Cristo venga a levantar a su iglesia, porque entendemos que mucha iglesia ya ha muerto físicamente y mucha iglesia posiblemente va a morir todavía. Nosotros que estamos aquí ahora no sabemos si algunos de nosotros muramos y algunos alcancemos a ver a Cristo todavía en su venida, en el arrebatamiento, o si todos muramos y solamente ya las nuevas generaciones alcancen a ver ese glorioso día. Pero lo que entendemos es que Elías fue llevado por ese carro de fuego. Entonces, ¿a dónde fue llevado Elías? Pues a la gloria de Dios, a la presencia de Dios. No a una tumba, no a esperar, sino a estar ya con el Señor. Moisés, por el otro lado, Moisés no nos dice la escritura que fue arrebatado como Elías. Lo único que nos dice la escritura de Moisés es una muerte misteriosa, porque dice la palabra que el Señor lo llamó para que subiera allá a lo alto de la montaña, ¿verdad? Para simplemente despedirse de esta tierra y para ya irse con él. Y dice que Moisés subió y ya no bajó. ¿Y dónde quedó Moisés? Pues nadie sabe dónde quedó Moisés. ¿Y dónde quedó la tumba de Moisés? Nadie sabe dónde quedó la tumba de Moisés. Lo raro, por así decirlo, es que un ejemplo, aunque haya quedado tirado por aquí o tirado por allá, así al morir, nomás que cayera y murió y su cuerpo quedó allí muerto en algún lugar, pues como que lo más común sería de que alguna persona que subiera al monte por ahí se lo encontrara. Hablo del cuerpo, ¿verdad? Porque al no ser enterrado un cuerpo, pues lo más común era como encontrarse con aquel cuerpo. Pero nunca hay registro en la escritura de que alguien casualmente, de que alguien accidentalmente, de que alguien, como aún en nuestro tiempo, ¿verdad? Que una persona muere porque lo arrastró un río, porque se ahogó en el mar o se perdió en una montaña. De repente por allá alguien se topa con los restos de esa persona, ¿verdad? Y dicen: acá están los restos, acá aparecieron los restos, y le hacen ya el examen de ADN y todo lo demás y dicen: sí, era tal persona. Ya identifican quién era. Pero en este caso, el cuerpo de Moisés, ¿dónde quedaría? No se sabe. ¿Quién lo enterró? Posiblemente el mismo Dios, porque no hay registro de que quedara su cuerpo así en la superficie, simplemente así encima de la tierra, como que alguien nomás se muere y cae ahí, porque seguro que Moisés no se enterró a sí mismo, ¿verdad? Pero no pudo haberse enterrado él solo. Entonces, o Dios lo hizo de una manera sobrenatural, o qué hizo Dios con su cuerpo, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que ambos siervos ya habían partido de esta tierra, ya no estaban sus almas en esta tierra. Ya se había declarado Moisés como alguien que había muerto. En otras palabras, ya no estaba más su alma en esta tierra. ¿Y dónde estaba entonces Moisés y Elías? Estaban con el Señor. ¿Quién da testimonio de esto? El mismo Señor Jesús, cuando permite que aparezca Moisés y Elías hablando con el Señor. Está dando testimonio de alguna manera de esa verdad de la eternidad. Alguien pregunta y dice: ¿quién sabe que hay un cielo? ¿Quién sabe que hay una eternidad? ¿Quién sabe que hay una gloria de Dios? ¿Quién sabe que hay vida después de la muerte? Primeramente, Cristo Jesús es el que nos da testimonio de todo ello. Él mismo muriendo, Él mismo venciendo la muerte y levantándose del sepulcro y andando por 40 días en esta tierra,
testificando de que venció la muerte y que es una verdad absoluta. Aleluya. Una verdad absoluta. Alguien dirá, bueno, pues a lo mejor sí hay una resurrección como Lázaro, de alguien que muere y vuelve a vivir, pero después se vuelve a morir y no hay una vida eterna. Bueno, en este caso tenemos a Moisés, que no tenía 4 días como Lázaro, que había muerto. No tenía una semana. Lo que era Elías y Moisés tenían siglos y siglos que habían muerto. Era mucho el tiempo que ellos habían muerto, que habían vivido y que habían partido. Elías siendo arrebatado, Moisés subiendo a la montaña y muriendo. Ambos ya no estaban en esta tierra por muchos siglos y ahora acá aparecen. Esto nos da testimonio del alma de ellos, no necesariamente de un cuerpo natural, sino del alma de ellos. Y mi pregunta cuando leo ese pasaje es primeramente, ¿y cómo le haría Pedro y cómo le haría Jacob y Juan para reconocer que era Moisés y Elías? ¿Acaso tendrían una foto grande de Elías y una foto grande de Moisés? Yo creo que las fotos ni siquiera se habían inventado todavía, ¿verdad? Y yo no creo que los conocieran de esa manera. Es más, el Señor Jesús mismo, cuando resucitó de entre los muertos y dice que iba caminando con los 2 discípulos en camino a Emaús, no lo reconocieron. Al instante iban con él y hablaban con él y él les explicaba las escrituras y no lo reconocieron. Cuando María miró a Jesús resucitado, fue a buscarlo a la tumba y no lo encontró. La tumba la miró vacía y miró al Señor por ahí. Dice que pensaba que era el hortelano y le dijo: Señor, tú eres el trabajador de acá, ¿verdad? Si tú te llevaste a mi Señor, dime dónde está, por favor. Te lo ruego, yo me encargo de él, pero dime dónde está. No sabía que hablaba con el mismo maestro, hasta que el Señor le habla y le dice: María. Y esa voz le traspasó su corazón y lo reconoció y dijo: Señor mío. Y cayó postrada a sus pies, glorificándolo, alabándolo. No lo reconocía en ese momento que resucitó. Entonces, si al Señor, que hacía 3 días que habían andado con él, no lo reconocían, si miramos, ¿verdad?, que aquellos 2 discípulos que iban a Emaús tampoco lo reconocieron, ¿cómo vamos a pensar que en este caso a Elías y a Moisés lo iban a reconocer así por un aspecto humano, un aspecto físico? Siglos y siglos y siglos atrás, que había partido Elías, que había muerto Moisés. ¿Cómo lo reconocieron? Fue una revelación espiritual. Una revelación por el Espíritu. No lo conocieron porque dijeron: este tiene la barba larga, blanca, y este de seguro es Moisés. Este no tiene tanta cana, se mira más joven, seguro que este es Elías. No, o sea, ¿cómo saber quiénes eran? ¿Verdad? No podrían saberlo, creo yo, en un sentido humano, natural, ¿verdad? La pregunta más lógica sería: Señor, ¿y quiénes son estos? ¿Quiénes son estos, Señor? ¿Quiénes son estos personajes? ¿Verdad? ¿Son ángeles o quiénes son? ¿Verdad? Y al Señor les hubiera dicho, pero no dice que el Señor les dijo. Dice que cuando el Señor se transfiguró, he aquí que les aparecieron Moisés y Elías hablando con él, con el Señor. Y entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Entonces estamos mirando, y luego dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces miramos en este sentido cómo es que tuvieron aquella experiencia, una experiencia en la presencia de Dios, la gloria de Dios moviéndose de una manera sobrenatural en ese lugar, y teniendo una revelación gloriosa, mirando al Señor en su divinidad, o sea, la gloria de Dios brotando, fluyendo de él. Elías y Moisés ahí hablando con él. Entonces ellos entendieron, ellos miraron el testimonio de la eternidad de aquellos que ya se nos adelantaron, pero que están sus almas en la gloria de Dios, que están sus almas esperando sí los cumplimientos, pero ya en la gloria de Dios. Aleluya. Así que miramos un testimonio de las Escrituras de que las almas no duermen.
duermen. Las almas no están en el sepulcro, las almas no están en la tumba, las almas están en la presencia de Dios. Hablando de los creyentes, de los que han creído, sea que haya sido arrebatado como Elías, o sea que haya muerto, como en este caso sucedió con Moisés. Hebreos capítulo 12, versículo 22 al 24. Sino que habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Este pasaje habla desde el versículo 18 de cómo el pueblo de Israel se acercó a aquel monte que temblaba, aquel monte que se estremecía, y miraron truenos y relámpagos y todo aquello, y se asustaron y no querían ver aquello porque estaban temblando de miedo todo el pueblo, y le dijeron a Moisés: habla tú con Dios, nosotros no podemos porque moriremos, y tú dinos lo que Dios diga. Pero dice el Señor, dice el escritor de los Hebreos: ahora ustedes no se han acercado como el pueblo de Israel a ese monte que temblaba y ardía, a ese monte que se acercó el pueblo de Israel. Ustedes se han acercado a un lugar superior que ese monte, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Esta es la gloria de Dios. ¿Y qué hay en el monte de Sión? ¿Qué hay en la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial? Dice: a la compañía de muchos millares de ángeles. Lo primero que declara la palabra, el lugar a donde nos acercamos nosotros, es el monte de Sión, es la ciudad del Dios vivo, es Jerusalén la celestial, y es a la compañía de muchos millares de ángeles. Lo primero que describe es: hay millares de ángeles, miles y miles y miles de ángeles. Pero no solamente hay ángeles, ¿qué más hay? A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Que están inscritos dónde? En el libro de la vida. La palabra nos habla claramente, el Señor Jesús hablando: no se regocijen porque los demonios se sujetan en mi nombre, antes bien regocíjense porque sus nombres están escritos en los cielos, en el libro de la vida. Se han acercado a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, en el libro de la vida. Ahí se han acercado. No solamente hay ángeles, entonces también es donde están los primogénitos escritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, se acercan a la presencia de Dios. Pero añade: a los espíritus de los justos hechos perfectos. A los espíritus de los justos. Cuando aquí habla de los espíritus, está hablando de las almas. Las almas que somos seres espirituales. Por eso dice: a los espíritus de los justos hechos perfectos, porque nuestra alma es un ser espiritual. Nuestra alma es un ser espiritual, pero en esta tierra todavía no alcanzamos la perfección. No hay una alma que diga: yo ya soy perfecta, yo ya soy perfecto. ¿Qué define nuestra alma? En nuestra alma se encuentra nuestro pensamiento, nuestros sentimientos o emociones, y nuestra voluntad, nuestras acciones. Entonces, ¿quién puede decir: yo ya soy una alma perfecta? Mis pensamientos son perfectos, mis sentimientos son perfectos, y mi voluntad, mis decisiones son perfectas. Ya no cometo ningún error. No hay una alma perfecta. Todas las almas están en perfección, siendo perfeccionadas. Lo único que es perfecto en nuestro ser, somos compuestos por tres cosas: espíritu, alma y cuerpo. Mi espíritu ha sido perfeccionado en Cristo Jesús. Mi alma está siendo perfeccionada y mi cuerpo será perfeccionado. El más imperfecto de todos es el cuerpo.
pero el alma misma no es perfecta, está siendo perfeccionada. Entonces acá dice: a los espíritus de los justos hechos perfectos. En otras palabras, a las almas de los justos hechas perfectas. ¿Por qué hechos perfectos? Porque el momento cuando el hombre muere y el hombre se desprende de este cuerpo y el hombre entra en la presencia de Dios, es perfeccionado. La obra de Dios es perfeccionada. A la gloria de Dios no va a entrar nada imperfecto. Todo lo que entre a la gloria de Dios entrará en completa perfección. No vamos a entrar a la gloria a medias, ni 3/4, ni 80%, ni 90%, ni 99% de perfección, sino un 100% de perfección. Los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahí es donde nos hemos acercado, ahí es donde están los espíritus de los justos. Entonces, todo creyente que muere en Cristo, cuando muere, cuando se desprende su cuerpo de su alma y se va a la gloria de Dios, es perfeccionado en ese proceso y entra a la gloria de Dios perfecto. Igualmente nuestro cuerpo es el más imperfecto de todos, se queda en esta tierra. La Biblia dice que ni carne ni sangre puede entrar al reino de los cielos. ¿Qué es lo que sucederá? Que cuando Cristo venga y resucite los muertos, resucitará el cuerpo imperfecto, el cuerpo de carne, el cuerpo terrenal, el cuerpo completamente imperfecto en muchos aspectos, pero ese cuerpo será transformado en un cuerpo perfecto, un cuerpo glorificado. Seremos perfectos en plenitud. Nuestro cuerpo nuevo que Dios nos dará, hablando de un cuerpo glorificado, no será un cuerpo mediocre, a medias, no será un cuerpo enfermizo que batallara con la salud, no será un cuerpo no sé, medio feo. No, será un cuerpo hermoso. Así que si en esta tierra no se sintió satisfecho con el cuerpo que le tocó, pues no se preocupe, que en la gloria de Dios le tocará uno mucho mejor. Eso está garantizado, amén. Nos tocará un cuerpo perfecto, hermoso, maravilloso, completamente, de pies a cabeza, en todos los aspectos. Y nuestra alma, nuestro espíritu que morará en ese cuerpo, también alcanzará la perfección desde el momento que entra a la presencia de Dios. Al momento que el cuerpo glorificado entra a la presencia de Dios, pues obviamente está entrando un cuerpo perfecto a la gloria de Dios. No un cuerpo carnal, no un cuerpo imperfecto, no un cuerpo enfermo, no un cuerpo limitado, no, un cuerpo perfecto entra a la gloria de Dios. Luego dice el versículo 24: a Jesús nos hemos acercado, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces nos habla de Jesús, que es nuestro abogado, nuestro mediador, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Qué decía la sangre de Abel? La sangre de Abel clamaba diciendo: Señor, hazme justicia, como miramos en Apocalipsis 6. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no harás justicia a todas las maldades que nos hicieron los hombres sobre la tierra? Señor, ¿hasta cuándo vengarás nuestra causa? Eso clamaba también la sangre de Abel, porque Caín lo mató injustamente, se levantó contra él y lo mató. Lo hermoso y lo precioso es que nosotros nos hemos acercado no solamente a una sangre como la de Abel. O sea, imagínese usted todas las personas a que les hemos hecho un daño, que estén en la gloria de Dios y que le digan: Señor, mira, allá está aquel terrible que me lastimó, allá está aquella mujer tremenda que me ofendió y que me hizo la vida imposible en la tierra, ¿verdad? Señor, venga a mi causa. Pues qué tremendo sería para nosotros, ¿no? Que el Señor nos ajustara cuentas por cada maldad que hemos hecho, por cada injusticia, por cada maltrato a una persona, por cada mentira, por cada engaño, por cada cosa negativa que hemos hecho.
Pero sin embargo, la sangre de Cristo no clama como la de Abel. No dice venganza, venga mi causa. Aunque a Cristo lo matamos nosotros, aunque a Cristo lo crucificamos nosotros, digo nosotros porque fueron nuestras maldades, fueron nuestros pecados. Sin embargo, la sangre de Cristo no dice venganza. ¿Hasta cuándo, Dios mío, vengarás mi causa que me mataron injustamente? La sangre de Cristo no clama de esa manera. La sangre de Cristo clama y dice perdón, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre mío, perdona a cada uno de aquellos que crea en mí, a cada uno de aquellos que se arrepienta, a cada uno de aquellos que me reciba en su corazón. Mi sangre clama perdón, mi sangre clama redención, mi sangre clama misericordia, mi sangre clama aceptación por ellos. Eso es lo maravilloso de la sangre de Cristo Jesús. Pero una vez más, sin salirnos del tema, aquí habla la escritura de los espíritus de los justos hechos perfectos. Estas son las personas que han muerto en Cristo, que han alcanzado la perfección al llegar a la presencia de Dios, desprendiéndose y separándose del cuerpo físico, del cuerpo humano en el que vivían en esta tierra. Veamos lo que dice 2 de Samuel capítulo 12 rápidamente, y avanzo y le termino que el tiempo ya nos ganó. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún ayunabas y orabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. David está revelando algo maravilloso en este pasaje cuando su hijo muere, y dice que mientras el hijo vivía, él ayunaba, oraba, no quería comer, se afligía, se postraba, estaba triste y conmovido y clamando a Dios que tuviera misericordia. Dios, su plan era otro, y se llevó al niño. Y dice la palabra que cuando los siervos de David miraban a David tan dolido y humillado y que no quería comer y ayunaba y todo aquello, tenían temor de decirle y darle la noticia que había muerto su hijo, porque pensaban, si estando vivo el niño estaba en esta condición, ¿cómo se irá a poner cuando le digamos que su hijo ha muerto? Sin embargo, David tenía una perspectiva diferente y miraba las cosas de una manera más espiritual, y dice la palabra que cuando los miró a los siervos, sospechó, ¿verdad?, que el niño había muerto, y les pregunta a él y los aborda y les dice: ¿ha muerto el niño, verdad? Y le dicen: sí, ha muerto. Y dice que él se levantó, se bañó, se ungió y adoró a Dios, bendijo a Dios, agradeció a Dios, y fue a casa, se sentó a la mesa, pidió que le sirvieran y le sirvieron para comer, y él comió y bebió. Y cuando sus siervos lo miraron, no entendieron su reacción. Decían: ¿qué es lo que haces? ¿Por qué te comportas así? No entendemos. Si cuando tu hijo vivía te portabas de esta manera, y ahora que te decimos que ha muerto, parece que no te importa y te levantas tranquilo y te bañas y te unges y adoras a Dios y te cambias y pides de comer y comes, etcétera. Y él dice: bueno, es que la realidad es la realidad. Mientras mi hijo vivía, yo me humillaba, oraba, clamaba, ayunaba y hacía todo lo que pudiera hacer para que Dios sanara a mi hijo. Pero ahora mi hijo ha muerto. Yo no puedo cambiar esa realidad, y ahora mi hijo ya no ha de venir más a mi vida. Dice el versículo 23: mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver?
De ninguna manera, no voy a poder hacerle volver. Yo voy a Él, mas Él no volverá a mí. O sea, Él ya no va a volver aquí a esta tierra, ya no lo voy a hacer que venga acá, pero yo sí voy a ir donde Él está. Yo sé que mi hijo ha muerto, pero yo sé que Él no simplemente está en una tumba. Yo sé que Él está con mi Dios. Yo sé que Él está en la presencia del Señor. Y un día yo voy a ir donde Él está. Él no va a volver donde yo estoy, pero yo sí voy a ir donde Él está. Ese era el consuelo que tenía David, la seguridad que tenía David, la certeza que tenía David. Entonces es lo que nosotros debemos de saber. Un ser querido, una persona que ha partido, no volverá más a nosotros en esta tierra, pero nosotros sí iremos a donde Él está. Y eso es lo maravilloso, eso es lo lindo, que hay esperanza. No es un adiós, es un hasta pronto, porque volveremos a vernos y nos veremos como esa familia perfecta, esa familia eterna del Dios de los cielos, la familia lavada con la sangre preciosa de Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Bendito sea su nombre. Le termino con una última escritura. Debido al tiempo quería compartir un poco más, pero el tiempo ya nos ganó, y solo termino con esta escritura. Lucas capítulo 16 versículo 19. Oiga lo que dice la palabra. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que ellos no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Gloria a Dios. Aquí miramos con mayor claridad esta realidad de 2 personas que mueren. Esto es una historia que el Señor está relatando. No es simplemente una parábola, no es simplemente un ejemplo, no. Es una historia real que está relatando. Está hablando aún de un nombre directamente, de Lázaro. Está hablando de un personaje que se llamaba de esta manera, y también de un hombre rico, ¿verdad? Este hombre rico solo pensaba en su bienestar en la tierra y nunca se acordó de Dios. Este mendigo Lázaro, él estaba en la miseria humana, pero él siempre se acordó de Dios, siempre amó a Dios, siempre buscó agradar a Dios. Los 2 murieron. Dice que el rico murió, y dice que estando en el infierno, en el Hades, dice que estaba allí sufriendo, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El primero que murió fue Lázaro. Dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Fue llevado a un lugar de consuelo, a un lugar de reposo, a un lugar de alegría, mientras que el otro
ya estaba en el Hades en tormento, ya estaba siendo atormentado. Dice que él dando voces le clamaba, ¿verdad? Cuando miró a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno, entonces él dando voces dijo a Abraham: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Vea la realidad de lo que hay después de la muerte. Es una verdad que la palabra nos enseña. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Ese fue el destino de estas dos personas. Los dos están en la eternidad. Los dos, sus almas están en un lugar en un lugar en la eternidad. Uno en un lugar de reposo, gozando y siendo recompensado, y otro en un lugar de tormento. Y le dice Abraham esto, ¿verdad? Y le dice en el versículo 26: además de todo esto, una gran cima, una gran barrera, una gran pared está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá ya no se puede. Por eso dice la palabra que mientras hay vida hay esperanza, pero una vez que se acaba la vida ya no hay esperanza. Lo que se hizo, y lo que no se hizo jamás se podrá hacer. El que recibió a Cristo en su corazón lo recibió, y el que lo rechazó jamás lo podrá recibir. Se acaba la oportunidad, se cierra la puerta, como cuando Noé predicaba la palabra, construía el arca, terminó de construir el arca, se cerró la puerta. Una vez que se cerró la puerta, ya no hubo más oportunidad. Aunque clamaban y gritaban y decían: ábrenos Noé, ábrenos Noé, ahora sí creemos, nos arrepentimos, ya no hay oportunidad. Se acabó el tiempo es ahora. Hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo aceptable delante de Dios. Es cuando Dios quiere que aprovechemos el tiempo y recibamos a Cristo en nuestro corazón. Entonces aquí miramos que se acabó la oportunidad y ya no se pudo hacer nada. Pero entonces cuando este hombre rico miró que ya no había esperanza para él, en el versículo 27 dice: entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Le suena a usted un hombre que no tiene memoria, que no tiene conciencia? Había memoria, había conciencia, había entendimiento. Simplemente era demasiado tarde para hacer algo al respecto. Abraham le dijo: allá tienen a Moisés, allá tienen a los profetas, allá tienen quien les hable la palabra, allá tienen quien les predique, óiganlos a ellos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, no van a escucharlos a ellos, se van a burlar de Moisés, se van a burlar de los profetas, no van a creerles a ellos, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán o se arrepentirán, aunque alguno se levante de los muertos. Entonces, el camino a la salvación no es en que venga alguien de los muertos a decirnos algo, no es en que se aparezca alguien y veamos a alguien que nos hable, no es nada de eso. Ni siquiera es que un mismo ángel venga y nos diga alguna cosa, sino que el camino a la salvación es el evangelio, las buenas nuevas de salvación, que escuchemos la palabra de Dios, creamos en ella, la recibamos en nuestro corazón, y de esta manera podamos tener acceso a la gloria de Dios, a la eternidad, a la presencia de Dios. Pero nuestra alma vive y continúa viviendo aún después de que nuestro cuerpo muere. Cuando morimos, como se dice, como se le llama la muerte de una persona, lo único que muere es el cuerpo. El alma nunca muere, nunca deja de existir, siempre sigue viva, siempre sigue consciente, solamente que va a otro lugar, a una eternidad. Gloria de Dios, donde Dios seguirá con planes hermosos y haciendo cosas hermosas, porque todavía el plan de Dios no termina cuando morimos. Todavía Dios tiene planes para la iglesia. Todavía la iglesia estará en esta tierra. Bueno, no en esta tierra, sino lo que la Biblia llama el cielo nuevo y la tierra nueva, lo que la Biblia llama el reino milenial. Todavía hay planes de parte de Dios para la iglesia, para cumplir propósitos, ya no en un cuerpo físico,
físico como el nuestro, ahora en un cuerpo glorificado, que es lo que vamos a recibir desde el momento que seamos arrebatados o desde el momento que seamos resucitados. Pero el plan de Dios no ha terminado, y aún en la eternidad, pues solo Dios sabe los planes que tiene para la iglesia, ¿verdad? Porque Dios es un Dios grande, maravilloso, precioso, y solo Dios sabe, ¿verdad? En sí, ¿qué vamos a hacer toda una eternidad? ¿Verdad? ¿Qué más planes el Señor tendrá y qué más maravillas hará? El Señor nos revelará o nos enseñará eso el día que estemos en su presencia, seguramente. Amén, mis hermanos. Aquí me detengo, el tiempo se nos ha ido. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer un tiempo para hablar con el Señor.